Ahí está. Entonces, este es un texto de naturaleza técnica en el que Rogers busca adentrarse en el cómo favorecer ese cambio terapéutico en los clientes, como él le llama, ¿no es cierto? La psicoterapia central en clientes. Es un texto que está en armonía con el capítulo 11 que habíamos revisado, en el cual hace un planteamiento sobre los principios a partir del cual él entiende la personalidad en el individuo y también la psicopatología. Acuérdense en el capítulo 11 que él, a partir de ese capítulo, entiende, o sea, a partir de los principios que ahí enumera, entiende la psicopatología. Entonces, específicamente, lo que Rogers plantea en este capítulo 2 es este principio defendido férreamente por él de no instrumentalizar de ninguna manera al paciente. Que puesto así, y lo vamos a decir desde ya, puesto así, ¿quién no estaría de acuerdo, no es cierto? Sería raro que alguien busque explícitamente que afirme que la psicoterapia es una manera de instrumentalizar, porque obviamente la instrumentalización pasa a llevar con la libertad y con la dignidad del ser humano. La pregunta que nos vamos a hacer más adelante, cuando entremos en la crítica, es ¿qué significa instrumentalizar? ¿Con qué cosa de esa instrumentalización nosotros podemos estar muy de acuerdo de que no se puede hacer? Y dependiendo cómo se entienda la instrumentalización, con qué cosas podemos no estar de acuerdo y hacer una crítica. Pero bueno, antes de eso, adentrémonos un poco en lo que Rogers entiende y finalmente cuál es el modo, cuál es la aproximación técnica que Rogers tiene de la psicoterapia. Primero hay que captar que la técnica que aborda Rogers dice relación estrecha con el rol del terapeuta. De alguna manera el mismo terapeuta es eh, la técnica que él ocupa. ¿Nos podría dar una definición de instrumentalizar? Porque leí el texto y lo sentí como un encuadrar, pero ahora me confundió. A ver, la instrumentalización va en la línea de que el terapeuta pueda usar al paciente como un objeto. Eso es lo que quiere evitar Rogers. Que no se use al paciente como un objeto, que no se instrumentalice, que no se use como un instrumento. Y en concreto eso tiene que ver con que el terapeuta eh, no direccione la terapia en un sentido impuesto por el terapeuta. Que no sea el terapeuta el que conduce el proceso hacia un lugar que tiene que ver con sus propios valores y prejuicios. Así lo plantea Rogers. Él mismo se da cuenta que esto es imposible hacerlo completamente. Es imposible evitar completamente la instrumentalización, porque en el momento en que el terapeuta de alguna manera es el que guía el proceso, o sea, es ineludible que el terapeuta de alguna manera guíe el proceso. Eh, por eso que Rogers finalmente dice que lo único que debiera estar permitido, la única instrumentalización válida, por así decirlo, eh, déjenme buscar, aquí tengo una cita respecto a eso. Eh, esta es la única instrumentalización válida. La de proporcionar, o sea, la única dirección que tiene que imponerle al proceso, proporcionar una profunda comprensión y aceptación de las actitudes asumidas conscientemente por el cliente. Eh, Dicho de otra manera, la única instrumentalización tiene que ser la de que el terapeuta busca que el paciente pueda conocer mejor sus, eh, su personalidad, su modo de organización psíquica.
Bueno, pero de eso se trata la instrumentalización. Pero vamos por parte, a ver, porque para no desordenarnos. Sí. Es que yo había entendido como esto de instrumentalizar, que lo habla todo el rato, Mm. como el hacer que la técnica se pueda replicar, como verla de forma más objetiva y cosa que la puedan replicar los demás consejeros y que puedan aplicar bien esta técnica. Como que ahora que lo escucho a usted, entiendo el significado de instrumentalizar como tal como se lee, de Sí. no ver al otro como un objeto, pero lo había entendido en el texto, instrumentalizar más como hacer un tipo encuadre, cosa que después se pueda replicar este tema de la técnica. Mm, a ver, ¿cómo unirlo con lo del encuadre? ¿Pero en qué sentido lo del encuadre? A ver, explíquelo un poco más. Porque siento que el encuadre, o sea, lo que tenemos entendido como encuadre es sacar las variables que uno no pueda controlar, cosa que como hacer del espacio terapéutico, sacar variables que puedan influir y que yo como que no pueda controlar, cosa que no sea tan subjetiva, sino algo más objetivo, cosa que se pueda replicar, eh, que se pueda enseñar la técnica y que se pueda replicar en otros terapeutas. A Eso ver, lo veo como un encuadre, como no, objetivizar no, el no. espacio. Ordenemos un poco las cosas. Miren, encuadre significa un marco, ¿ya? O sea, cada psicoterapia tiene un encuadre, que significa las normas básicas que permiten el funcionamiento de la psicoterapia. Eh, efectivamente, eso ayuda a la replicabilidad, o sea, que sea replicable. Eso ayuda a eh, que de alguna manera se pueda reproducir ese modelo psicoterapéutico. Digo, el encuadre en general, antes de Rogers, el encuadre psicoterapéutico. Pero el encuadre psicoterapéutico no ese es el fin primordial. El fin primordial son las reglas del juego, es tener cierta certeza de qué es lo que se va a hacer en este proceso. No, no, sí, lo entiendo. Me refería también en parte a eso, como a ese punto que le digo de que se pueda replicar. Eso había entendido con instrumentalizar Ya no, la técnica que menciona Rogers, que se ya pueda no, replicar, que se pueda enseñar. no. No tiene que ver con eso, aunque puede tener ese efecto también, pero secundariamente. ¿Mm? Instrumentalizar tiene que ver con lo que acabo de decir, simplemente como se entiende comúnmente de tratar como objeto a un otro. ¿Mm? Si yo efectivamente, si no instrumentalizo, en el sentido que de tratar como objeto, de alguna manera estoy dejando fuera mi propia subjetividad. Estoy dejando fuera la dirección que cada cual le puede imprimir al proceso. Y si yo dejo de lado fuera eso, si yo dejo de lado eso, efectivamente, una consecuencia que tiene eso es que eh, puedo tratar en términos más objetivos y por lo tanto es más replicable la psicoterapia, pero es secundario. ¿Mm? Bien, a ver, avancemos. Muy cortito. Miren. Mm, yo no sé si que pego esto se puede ver en el chat. No, no lo permite. No lo permite. Les leo una cita. ¿Mm? Dice así Rogers, supongamos que nos proponemos describir las actitudes del consejero. El consejero dice en efecto, y aquí está, eh, como aquí Rogers enuncia cuál es la regla técnica que lo ocupa, la regla, y tal como se le dice al paciente además. Dice Rogers, para poder serle útil, ¿cierto? El terapeuta hablándole al paciente, para poder serle útil, me pondré a mí mismo a un lado. Digo, al yo que interactúa ordinariamente. El terapeuta se pone a un lado en el sentido del yo que interactúa ordinariamente. Y entraré en su mundo perceptual de la manera más completa de que soy capaz. Me convertiré, en cierto sentido, en otro yo para usted. Un otro yo de sus propias actitudes y sentimientos.
una oportunidad segura para que se perciba más claramente, para que se experimente más verdadera y profundamente, para que elija más significativamente. Entonces, esta cita es bien importante porque aquí Rogers enuncia tal como se le dice al paciente cuál es la técnica que vamos a ocupar. Y la técnica misma se vale del terapeuta. Se vale del rol del terapeuta. Es el terapeuta el que busca ser otro yo para el paciente. En eso consiste la técnica rogeriana. Frente a esto, Rogers excluye dos cosas que podrían ser como caricaturas de lo que es la técnica rogeriana. En primer lugar, excluye una actitud indiferente del terapeuta, un laissez-faire, dice, o sea, un dejar hacer, es como una pasividad completa del terapeuta. Y a veces la caricatura efectivamente del terapeuta rogeriano es alguien que es muy pasivo, que mira y que contempla al paciente y le hace devoluciones vagas, esperando que el propio paciente sea el que se dé cuenta. Justamente esta caricatura se deriva del hecho de que el terapeuta rogeriano busca dejar fuera su subjetividad. ¿Mm? Pero Rogers dice explícitamente que esto no significa un dejar hacer completo, una pasividad completa. Lo segundo que excluye también Rogers es que tampoco se puede reducir la terapia rogeriana a clarificar y objetivar los sentimientos del cliente. No se trata solamente de clarificar y objetivar los sentimientos del cliente, por mucho que esto se pueda hacer y que sea necesario hacerlo. Porque esto sería demasiado intelectualista, dice Rogers. Solamente clarificar y objetivar los sentimientos del cliente. Dice en cambio Rogers, y aquí cito, y estas citas sí se las puedo poner, que la función del consejero sería la de asumir, en la medida de lo posible, el marco de referencia interno del cliente para percibir el mundo tal y como éste lo ve, para percibir al cliente tal como él mismo se ve. Dejar de lado todas las percepciones según un marco de referencia externo y comunicar algo de esta comprensión empática al cliente. Esto es bien significativo porque cuando una persona, y lo que hay que tener cuidado en esto es ver las cosas desde el punto de vista de la razón y solamente transmitirle al paciente las cosas desde el punto de vista de la razón. Y Rogers da ejemplos respecto a eso. Y efectivamente cuando uno ve que una persona, eh, imagínense que le tiene miedo a las polillas y tiene una fobia a las polillas, uno podría decirle a la persona, tratar de mostrarle que en realidad las polillas no tienen ningún veneno, que las polillas no son peligrosas, uno podría tratar de mostrarle que, que no tiene ningún daño objetivo, se fijan, y es como la razón funcionando y tratando de mostrarle, aunque sea de una manera muy amistosa, muy amable, aunque sea de una manera, pero se fijan que eso es lo que Rogers llama el marco de referencia externo. Eh, en cambio, Rogers propone tratar de devolverle lo que parece que es su experiencia con las polillas. ¿Mm? Y es lo que constantemente hace Rogers. Acuérdense que esto está totalmente en continuidad con lo que era el capítulo 11, en el que hablaba Rogers de que existe un mundo privado, un mundo, una percepción, unos juicios, digamos que nosotros, una subcepción decía, que son juicios de la cogitativa finalmente, pero él lo decía como una subcepción, eh, y que dentro del paciente, las cosas que experimenta y que siente tienen su razón de ser desde el propio marco del paciente, desde las propias experiencias que ha tenido. Entonces, lo que se buscaría desde la terapia rogeriana es darle a conocer ese mundo interno a partir del cual sí tiene una lógica la respuesta emocional que él tiene. Y ser muy fiel a eso.
sin dejar que se introduzca mucho un marco de referencia externo. Yo veo que esto del marco de referencia externo es una clave importante para la psicoterapia, que muchos terapeutas hoy día se la saltan. No con mala intención, sino con una falta de reflexión sobre los elementos técnicos que sí resultan y los que no resultan. Lo que dice Rogers acá, en general, yo creo que puede ser una buena guía de psicoterapia, una buena técnica, una buena manera de plantearse frente al paciente. Aquí estoy quedándome con los elementos que sí se pueden aprovechar. Miren, aquí hay una descripción preciosa de, a ver si les puedo, a lo mejor les puedo compartir pantalla, porque lo tengo acá. Ahí está. Miren lo que dice acá. Existe otro nivel, esto es como una descripción muy buena, de lo que estamos hablando ahora. Tomen esta descripción desde acá, miren. No sé si ven mi mouse, yo creo que sí. En este nivel, la participación del consejero se convierte en una experiencia activa. Fijan que eso es contrario a lo que decía antes, no es una experiencia pasiva lo que tiene el terapeuta. Una experiencia activa con el cliente, de los sentimientos que éste expresa. El consejero realiza un esfuerzo máximo para meterse en el pellejo de la persona con la cual se está comunicando. Trata de introducirse dentro y vivir las actitudes expresadas en lugar de observarlas, de vivirlas, ¿se fijan? Por eso que para Rogers es tan importante una comprensión empática, el concepto de empatía, una comprensión empática del paciente. Trata de captar todo matiz de su naturaleza cambiante. En una palabra, trata de absorberse completamente en las actitudes del otro. O sea, créanme que yo creo que una sesión de psicoterapia bien hecha es esta la experiencia de un terapeuta. Se absorbe el terapeuta completamente en las actitudes del otro. Y en la lucha por lograrlo, simplemente no hay lugar para ningún otro tipo de actividad o actitud del consejero. Por eso que realmente requiere concentración y, y absorbe, o sea, la psicoterapia absorbe en el buen sentido, o sea, después de una buena sesión de psicoterapia, el terapeuta, aunque haya hablado muy poco, en general, ¿cuál es lo voy a decir de manera como un poco fenomenológica, pero uno sale bastante energizado después de una buena sesión de psicoterapia, bastante eh, activo, aunque uno no haya dicho muy poco, porque lo activo se vive por dentro, en este esfuerzo de comprensión empática, de tratar de que de haga sentido todo lo que el paciente va expresando. Si está intentando vivir las actitudes del otro, no puede estar diagnosticándolas, dice Rogers. No puede estar pensando en acelerar el proceso, puesto que él es otro y no el cliente. La comprensión no es espontánea, sino que debe ser adquirida a través de la atención más intensa, continua y activa a los sentimientos del otro, hasta el punto de excluir todo otro tipo de atención. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y me voy a comentar la crítica a lo mejor que uno puede hacer esto, porque es muy positivo este proceso como de identificación empática e de intentar comprender al otro a partir de su marco de referencia interno, que es algo personal, del mundo privado. Pero ¿cuál es el problema? Miren esta otra frase de Rogers, que muestra más bien lo que él intenta evitar. Dice Rogers, como se ve a sí mismo en este momento, dice después, al final de la primera frase, el terapeuta debe dejar de lado su preocupación por el diagnóstico, lo mismo que decía antes, y su agudeza diagnóstica. Debe descartar su tendencia a hacer evaluaciones profesionales. Debe abandonar sus intentos de formular un pronóstico exacto. Debe renunciar a la tentación de guiar sutilmente al individuo y debe concentrarse solamente en un propósito, el de proporcionar una profunda comprensión y aceptación de las actitudes asumidas conscientemente por el cliente en ese momento, a medida que explora paso a paso las peligrosas áreas de la conciencia que ha estado rechazando.
Ya, entonces, finalmente, Rogers busca evitar todo tipo de instrumentalización y por eso también deja de lado la posibilidad de hacer un diagnóstico. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la razón de fondo para no instrumentalizar? Porque si nosotros captamos bien esta razón de fondo, vamos a saber qué sí es instrumentalizar y qué cosa no. Miren, lo que se busca con la instrumentalización, evitar con la instrumentalización, es sobre todo evitar las defensas del individuo. ¿Sí? Porque si es que yo inserto el propio un marco de referencia externo, por ejemplo, el que mi razón me dice, por ejemplo, que no hay que tenerle miedo a las polillas, que es algo exagerado, entonces resulta que eso va a despertar las defensas del individuo y nosotros no queremos lograr eso. Nosotros queremos lograr que se exprese y se autodirija hacia un modo de ser sano y constructivo. Las defensas no lo van a permitir. Entonces, la manera de hacerlo es la comprensión empática, que permite tener acceso al propio marco de referencia del individuo. Pero uno puede preguntarse, ¿el diagnóstico por sí mismo impide esta comprensión empática y la no defensa del paciente? Definitivamente la respuesta es no. Al revés, si un diagnóstico es hecho de una manera adecuada y además es transmitido en el momento adecuado también de la psicoterapia, ese diagnóstico se puede volver muy iluminador para el propio paciente. Aunque ese diagnóstico diga relación con un marco de referencia externo, o sea, algo que trae el terapeuta y que es una manera de entender lo que al paciente le está pasando. En mi experiencia, transmitir un diagnóstico adecuado al paciente y en un momento adecuado, como los que nosotros mismos hemos trabajado a partir de la psicología integral de la persona, es decir, a partir del juicio de la cogitativa, la memoria, las experiencias, el afecto predominante, transmitir ese tipo de contenidos al paciente, aunque efectivamente son un marco de referencia externo, aportan muchísimo para el vínculo terapéutico, aportan muchísimo porque si se hace bien, favorece mucho el vínculo y la experiencia de empatía del propio paciente. Entonces uno podría pensar que la técnica rogeriana es muy buena, pero como técnica, si se absolutiza y se lleva, o sea, cuando uno dice como técnica es para que en ciertos momentos uno pueda operar solamente queriendo devolverle lo que uno está entendiendo de lo que el paciente dice. Pero en otros momentos uno puede salirse de esa técnica y sí transmitir un diagnóstico. Si se hace bien, esto va a favorecer la psicoterapia. Sí, yo sé que nos pasamos del tiempo. Pero yo creo que con eso estamos. O sea, agrego solamente una idea, que la digo muy breve, y es que si el objetivo es lograr que el paciente pueda tener una actitud hacia el otro o hacia el mundo constructiva y sana, una cosa que el terapeuta debe intentar es él mismo ser una persona sana, que sienta la realidad de manera realista. Si no, no habrá modo que no permeen la propia conducta del terapeuta. O sea, digo, para que una persona no inserte un marco de referencia externo inadecuadamente, lo que tiene que hacer es evitar a toda costa, o sea, lo que tiene que lograr a toda costa es la salud psíquica del propio el terapeuta mismo. Si no lo logra, de alguna u otra manera, aunque quiera ser muy fiel a la técnica rogeriana, le va a pasar que va a insertar de manera inadecuada el marco de referencia externo. Bien, los dejo con esa idea. Yo creo que eso es lo fundamental del texto, aunque el texto en sí mismo yo creo que es bastante claro. Nos vemos el próximo lunes. Les dejaré el último texto de Rogers, se lo subiré hoy mismo y les explicaré hasta dónde tienen que leerlo. ¿Ya? Que les vaya bien, cuídense mucho, nos vemos.